La Sociedad Venezolana de Cardiología tiene el privilegio de presentar al doctor Daniel Piñeiro, amigo de Venezuela, quien ha estado en múltiples oportunidades, probablemente el invitado internacional que más ha estado en nuestro país desde hace muchísimos años, con muchísimos expresidentes de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Daniel, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, acompañándonos nuevamente. El doctor Daniel Piñeiro es el presidente de la Federación Mundial del Corazón, es profesor de medicina de la Universidad de Buenos Aires, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, expresidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología y un experto en materia de imágenes. Como todos ustedes saben, la World Health Federation representa la comunidad global en prevención cardiovascular y por eso la importancia de este tema y más aún de boca de su presidente. De manera que sin más preámbulo dejamos al doctor Daniel Piñeiro. Me acompaña en la moderación de esta plenaria a la doctora Coromoto Méndez, expresidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, coordinadora del Comité de Credenciales de la Sociedad Venezolana, jefa del Comité de Credenciales de la Sociedad Venezolana de Cardiología y de la Fundación Casa Venezolana del Corazón de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Doctor Piñeiro. Bueno, buen día. En primer lugar, agradezco al comité organizador y científico la invitación y no voy a hacer mucho más agradecimiento porque yo me siento como en mi casa. Realmente hacía muchos años que no estaba en Venezuela y es un placer poder volver a encontrarnos acá o en Buenos Aires o en cualquier lugar del mundo. China es un poco lejos, pero estuve la semana pasada. Bueno, eh, yo voy a hablar desde mi actual este, responsabilidad, que es como presidente de la Federación Mundial del Corazón. Y le hemos puesto para ver si venía un poco más de gente. Nunca viene. Las cosas de prevención, ¿viste? La gente no va mucho. No importa. Este, Le pusimos el título de Si podemos salvar la vida de 5 millones de personas por año, el plan estratégico de la Federación Mundial del Corazón. Por supuesto, no tengo ninguna farmacéutica que me pague nada, nadie me paga nada. Así que si consiguen a alguien que me pueda pasar algún cheque, después le doy los números del CBU, esas cosas. Y les decía, vamos a hablar desde la posición de la Federación Mundial del Corazón. Y el paradigma de la Federación Mundial del Corazón es salud cardiovascular para todos. Quiero hacer hincapié en dos puntos. Nosotros no hablamos de la enfermedad cardiovascular, hablamos fundamentalmente de la salud cardiovascular y decimos para todos. En otra época en la Argentina diríamos para todos y todas, pero bueno, no importa. Es para todos. ¿Quiénes somos? Somos una organización que representa a la comunidad cardiovascular global. Esa foto la tomamos hace un año en la ciudad de Ginebra, motivo de la reunión del Summit anual que hacemos allí, que después les paso un poco el aviso de eso. La Federación Mundial del Corazón tiene más de 220 miembros en más de 100 países y es la única organización no gubernamental en el área cardiovascular con relación oficial con la Organización Mundial de la Salud. Obviamente, los propietarios de la Federación Mundial del Corazón son sus miembros, y entre ellos la Sociedad Venezolana de Cardiología. Es decir, que yo no vengo a contar, no somos ustedes y nosotros, somos todos la misma familia. La federación, ustedes son los dueños, nosotros simplemente la administramos por un tiempo limitado. Me voy a referir fundamentalmente hoy al plan estratégico 2024-2026 que acabamos de finalizar. Y el antecedente a el documento antecedente de esto es nuestra visión 2030 de la situación cardiovascular a nivel del mundo.
Estos dos documentos están en la página web de la World Heart Federation, de modo que ustedes pueden consultarlos, bajarlos, que son de ustedes. ¿Cuál es la estrategia fundamental? ¿Cuáles son los puntos estratégicos fundamentales de la World Heart Federation? Desde el punto de vista de la visión, es esto que decíamos antes, salud cardiovascular para todos. Entendemos que nuestra misión es conectar y liderar la comunidad cardiovascular, traducir la ciencia en políticas, es la palabra fundamental es implementación, es decir, que le llegue el conocimiento a los seres reales y estimular y catalizar el intercambio de conocimiento. Nuestros objetivos estratégicos fundamentales son facilitar una salud cardiovascular equitativa y colocar a la salud cardiovascular en el centro de las políticas sanitarias y también de las políticas del cambio climático. En el día de pasado mañana voy a hablar algo del tema de la polución ambiental, así que ya aprovecho para pasar el aviso, si quieren, ampliamos ahí. Entonces voy a presentar esta exposición. Primero voy a presentar cuál es la situación y cuáles son los problemas que tenemos a nivel global. Una visión es global. Y después, humildemente, las potenciales soluciones que podemos tener. Entonces vamos a empezar con el problema. El problema es que en esta diapositiva ustedes tienen la carga de la enfermedad no transmisible. Se entiende por enfermedad no transmisible las causas oncológicas, la diabetes, la enfermedad pulmonar crónica y la enfermedad cardiovascular. Es simplemente una definición. Yo personalmente creo que la enfermedad mental y la enfermedad nefrológica crónica debería ser parte, pero no son parte. Y allí pueden ver en celeste cómo a nivel mundial la carga de enfermedad no transmisible supera a la carga de enfermedad transmisible y a los accidentes, etc. Esto, evitemos los pensamientos binarios. Yo no vengo a decir acá que la enfermedad cardiovascular es más importante que el cáncer o más importante que la malaria. Vengo a decir que la enfermedad cardiovascular tiene un lugar. Entonces, las enfermedades no transmisibles, como decíamos, son la primera causa de carga de enfermedad en el mundo. Si lo vemos en Latinoamérica, sucede lo mismo. La enfermedad no transmisible es la primera causa de carga de enfermedad en Latinoamérica. Y esta es la realidad de Venezuela. En Venezuela y el celeste tienen la carga de la enfermedad no transmisible. Fíjense la magnitud que tiene comparado con las otras causas. Es que decir que aquí también las enfermedades no son causa de carga de enfermedad. Esto va más rápido. Bueno, en el mundo, 33% de las muertes son debidas a causas cardiovasculares, incluyendo el accidente cerebrovascular. Es decir, que 1 de cada 3 muertes en el mundo sucede por una causa cardiovascular o por un stroke. Y acá tienen las curvas de causa de enfermedad en el mundo entre el año 1980 al 2021, donde ven que prácticamente la enfermedad cardiovascular duplica a la causa oncológica y está ocasionando alrededor de 20 millones de muertes por año. 20 millones de muertes por año. Para tener una idea comparativa, el mundo tuvo un tremendo estrés por la epidemia, por la pandemia de COVID-19. La pandemia de COVID-19 ocasionó 27 millones de muertes en el mundo. Quiere decir que nosotros padecemos casi un COVID por enfermedad cardiovascular todos los años. No solamente, es decir, es COVID, 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 COVID. Lo que pasa, fíjense el lío que hubo en el mundo porque hubo COVID. Fue disruptiva la situación en todos los países del mundo. La enfermedad crónica, la enfermedad cardiovascular es algo que, bueno, digamos, es lo que piensan los políticos. Si la gente de algo tiene que morir,
Y hay algunos políticos que todavía dicen viven demasiado y tenemos que pagar jubilaciones hasta, hasta una edad muy alta. Acá tienen las causas de muerte en Latinoamérica y 1.100.000 personas por año en Latinoamérica mueren por enfermedad cardiovascular. Y en Venezuela, 76.000 venezolanos mueren todos los años por enfermedad cardiovascular. Y acá tenemos que la enfermedad cardiovascular, si la vemos normalizada cada 100.000 habitantes, desciende en todo el mundo. Desciende en todo el mundo, excepto en algunos países, y lamentablemente Venezuela es uno de ellos en el cual la enfermedad cardiovascular aumenta. Perdón por los slides, pero me los copió la máquina. La mortalidad entonces por enfermedad cardiovascular desciende en el mundo y en Latinoamérica, pero aumenta en Venezuela. Acá tienen la curva de mortalidad cardiovascular en Venezuela. Venía bajando, bajando, bajando hasta aproximadamente el año 2012, más o menos, 2015. Desde entonces, y a contracorriente de lo que sucede en el mundo, la enfermedad cardiovascular aumenta en Venezuela. Aumenta en Venezuela. Es decir, que se ha revertido esta tendencia en los últimos años. Y esto es la prevalencia de enfermedad cardiovascular en el mundo. 523 millones de personas en el mundo padecen enfermedad cardiovascular. 78 millones en Latinoamérica y más de 1.200.000 acá en Venezuela. Esta es la situación que tenemos. 523 millones de personas, casi el doble que hace 20 años. Una de cada 3 muertes por enfermedad cardiovascular que ocurren prematuramente en personas menores de 70 años. Acá tengo una buena noticia, que es que yo no voy a morir prematuramente. Tú tampoco. Somos varios que no morimos prematuramente. Y esta es la diapositiva más importante de toda la exposición. 80% de la enfermedad cardiovascular se puede prevenir y se puede tratar. Entonces, ¿qué hemos hecho de la Federación Mundial del Corazón? Lo primero que hemos hecho es tratar de saber cómo es la realidad. Y por eso hemos desarrollado esto que llamamos Observatorio de la World Heart Federation. El observatorio está dentro de la página web. Ustedes pueden entrar, cliquear, y se van a encontrar, por ejemplo, con esto. Si ponen acá Venezuela, van a tener el perfil de la situación cardiovascular en Venezuela. Si lo quieren comparar con la que pasa en Camerún o en Nigeria, también lo pueden hacer. Es decir, este es un instrumento que ya ha sido creado hace 4 años por iniciativa del presidente que me precedió, el doctor Fausto Pinto, y es un instrumento para el uso de nuestros medios. Y también el mismo grupo desarrolló este reporte 2023 sobre la situación de la enfermedad cardiovascular en el mundo. Ahora, claro, cuando uno dice, bueno, uno habla del mundo y habla de 500 millones, 5.000 millones, esto es como ser rico, tener $1.000.000, 1.000.000, 1.000 millones, todo lo mismo. Hay que bajar esto al plano de la realidad. Esta es la gente que vive con nosotros todos los días. Los que se mueren son una madre, un familiar, una compañera de trabajo, un vecino. Esa es la gente que se muere. Es decir, nuestros pacientes, nuestros familiares. Y sabemos bien que la causa de la enfermedad cardiovascular, como de probablemente toda la enfermedad crónica, son los determinantes sociales, culturales y económicos y comerciales de la salud de la enfermedad. Esto es el lugar donde vive nuestra gente. 1/3 de la población vive en estas condiciones. Y es muy difícil ir con un mensaje de prevención cuando uno no tiene agua potable, cuando uno no tiene servicios sanitarios. En nuestro continente, 1 de cada 3 personas vive en esas condiciones, 31%. Pero si pensamos en África subsahariana, 72% de la
de las personas viven en situaciones infrahumanas. La pobreza en el mundo alcanza el 27% de la población y 14,2% está en la indigencia. Y si volvemos a las causas biológicas son las de siempre. Este es el estudio que hicimos nosotros en la World Heart, tiene gran parte del PURE. Hipertensión arterial, primera causa, polución ambiental. Pasado mañana hablamos de esto. Colesterol, tabaquismo, hiperglucemia, obesidad y sedentarismo. Y acá tienen la carga de enfermedad por factores de riesgo en Venezuela. Y fíjense que en Venezuela la hipertensión arterial, la obesidad, la hiperglucemia, el tabaquismo, la hipercolesterolemia y la polución ambiental siguen siendo los principales determinantes biológicos y sociales de enfermedad cardiovascular. Y quiero llamar la atención particularmente al tema de la obesidad. Fíjense que Venezuela está por encima del promedio mundial de obesidad y prácticamente el 25% de la población está con sobrepeso o obesidad. Pero más grave aún es que Venezuela supera el promedio mundial en obesidad infantil. Y los niños gorditos de hoy serán los diabéticos infartados del mañana. Y si pensamos en salud cardiovascular, más que en enfermedad cardiovascular, en forma poblacional, y muchos de ustedes son cardiólogos, y muchos de ustedes hacen una unidad coronaria. Cuando uno va a una unidad coronaria, los pacientes no son todos que fuman 60 cigarrillos, tienen 400 de colesterol, y son diabéticos, y son un desastre. El riesgo es intermedio. Entonces, acá tenemos una población de alto riesgo, riesgo intermedio y bajo moderado. Los infartos de miocardio, un tercio vienen del alto riesgo, un tercio del riesgo moderado, pero un tercio viene del bajo riesgo o del riesgo moderado. De modo tal que si uno quiere tener impacto, tiene que actuar obviamente en el alto riesgo, pero también tiene que actuar en la prevención primaria y más aún tiene que actuar en la prevención primordial, que es más promoción de la salud que prevención. Pero fíjense cuál es la situación en el mundo. Hipertensión arterial. 82% de los hombres y 77% de las mujeres con hipertensión arterial en el mundo no tienen controlada su tensión arterial. Kaiser Permanente en Estados Unidos, que es un sistema de salud prepago, tiene 90% de control. Uno dice, los médicos norteamericanos son más inteligentes que nosotros. No, son igual de estúpidos que nosotros. Los pacientes son mucho mejor. No, los pacientes son iguales que los nuestros. Los remedios que tienen son extraordinarios, estrafalarios. No, usan lisinopril, usan hidroclorotiazida, plodipina, las mismas cosas que usamos nosotros. El sistema hace que el 90% tenga control. Y la falta de tener un sistema bueno en nuestro medio hace este desastre. Por ejemplo, nosotros adherimos de la World Heart Federation, yo también en lo personal, al programa HEARTS de la Organización Panamericana de la Salud, que es un programa que trata de intervenir en esto. En colesterol, fíjense, 73% de los pacientes en el mundo no alcanzan los objetivos de colesterol LDL. Y ni hay que hablar de prevención secundaria. Este es el famoso estudio PURE de Yusuf que muestra que el empleo de drogas para la prevención cardiovascular secundaria es deficitario. Pero quiero volver acá, porque uno dice, sí, bueno, pero eso es para los pobres. ¿Sí? Fíjense, altos ingresos, altos ingresos. Solo el 50% de los pacientes en países de altos ingresos están recibiendo 3 drogas después de haber tenido un infarto. Quiere decir que el 50% no están recibiendo 3 drogas. O no reciben nada o reciben 1 o 2 drogas. Es decir, que el DEF, obviamente, si uno va hacia la derecha, a bajo ingreso, 80% no tienen nada. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál será la causa de esto?
Entonces consulté con mi amigo Bill Clinton, porque Bill Clinton es un hombre que sabe esto. Y me dijo, no, lo que pasa es que la expectativa de vida está en relación con lo que usted gana en salud, con lo que usted gasta en salud. Entonces, fíjense, cuanto más gasto, mejor promedio de vida tengo, hasta cierto punto, porque después se receta la cosa, y gasto, 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 y no mejoro mi performance. Este es un problema grave. Estados Unidos está dedicando hoy casi más del 15% del PBI, del Producto Bruto Interno, de uno de los países más ricos del mundo, en salud. Sin embargo, no tiene mejor salud. Y el otro mensaje que yo les quiero traer de esto es que es imposible que nosotros que gastamos este poquito, porque fíjense, Argentina está por ahí, datos de Venezuela no hay, acá no está. No los puse porque no los encontré. Estamos gastando mucho. ¿Cómo podemos usar las guías de tratamiento y diagnóstico que tienen en Estados Unidos? Es casi imposible porque implica un gasto que no es accesible a nosotros. La Organización Mundial de la Salud sugiere que el gasto en salud sea por lo menos de un 5% del PBI. Y esto es el gasto individual que hacen países de altos ingresos y países de bajos y medianos ingresos. Desde el punto de vista global, los países de altos ingresos, el 97% gasta por lo menos el 5% de su PBI, que son altos, en salud. La otra punta, los países del África subsahariana, solo un 45% alcanzan el 5% de productos brutos internos mucho más bajos. Es decir, que hay un problema con la economía importante. Pero también le pregunté a Clinton si era solamente esta la causa, y Bill me dijo, no creas que la economía es todo. El envejecimiento de las poblaciones con disminución de la natalidad, la desigualdad económica, la desigualdad entre hombres y mujeres, la adopción de tecnologías, así como el desplazamiento en los centros demográficos, los cambios en la estructura de la edad, los cambios en el ciclo de la vida, el trabajo remoto, el acceso de clases medias a mercados emergentes, la acumulación de riqueza, y les advierto que en la pandemia que dijeron que que íbamos a salir mejor, salimos peor, los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres. Y la nueva situación de la mujer, todo eso tiene que ver. Agréguese a esto, y este es un mapita que saqué de Wikipedia nada más. No se ve muy bien, pero todo lo que tiene colorcito son lugares en que hay conflictos armados en el mundo, ya sea porque hay guerras, porque hay problemas con el narcotráfico, etc. Más de la mitad del mundo está en situaciones de crisis. Entonces acabo de presentarles, ahora se toman el escitalopram para mejorar un poquito la situación depresiva y vamos a tratar de buscar qué soluciones podemos proponerle a esto. Y la solución, obviamente, desde el discurso médico es el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. Pero antes que todo esto está la prevención y la promoción de la salud, que cubre todo el espectro. Estos son nuestros dos documentos sobre esto. Y lo que nosotros queremos hacer foco más que en la descripción, sino en las soluciones. Y buscar soluciones que tengan impacto en el mundo real. Con un carácter de urgencia, porque, vuelvo, en este ratito que hablamos, se murieron un montón de personas, se perdieron 20 millones por año. Entonces, nuestra iniciativa es reducir, en línea con lo que pide la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas, en un 30%. Un 30%, no queremos eliminar la enfermedad cardiovascular, sino los pobres cardiólogos que viven, pero por lo menos reducir en un 30% la mortalidad. Y nuestra propuesta tiene 4 líneas. Prevenir la prevención y el tratamiento equitativo, la implementación del conocimiento, la innovación y tecnología y las políticas climáticas cardiovasculares. Entonces voy a revisar con ustedes un poquito cada uno de estos.
El primero es allanar el camino para una salud cardiovascular equitativa. Nos oponemos a todo tipo de discriminación, sea del que sea. Hay que asegurarle, la salud no es un bien transable. La salud es un derecho de los individuos. Y hay que asegurar asequibilidad, accesibilidad, disponibilidad, acomodación y adaptabilidad de una medicina de calidad para todos, porque es un derecho que tenemos. Viajar a Disney World no es un derecho, es algo que si tiene plata, junta plata y viaja a Disney, lo conoce el Pato Donald, qué sé yo, fantástico. El mundo capitalista me parece bárbaro. Ahora, la salud, la educación, la seguridad son derechos que tenemos por solamente ser seres humanos. El segundo punto nuestro es impulsar la innovación y la tecnología para la salud cardiovascular. Ustedes saben que hay un gap entre la evidencia y la práctica. De modo que hay que buscar prácticas efectivas, una implementación efectiva, en un contexto propicio, y en esto tienen mucho que ver las autoridades de salud, para obtener resultados socialmente significativos. No podemos seguir haciendo lo mismo, porque si no, como decía Albert Einstein, si usted busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener la misma curva que tenemos hasta ahora. Lo primero que tenemos que asegurar son los 8 elementos esenciales para la salud cardiovascular que, que publica el American Heart, que es la alimentación, el ejercicio, el control de la glucemia, del peso, de la grasa, de la presión arterial, no fumar y dormir saludablemente. En segundo lugar, hay que considerar el continuo de la enfermedad cardiovascular, desde la prevención primordial hasta la prevención terciaria, la prevención secundaria. Uno de los temas que deberíamos tomar es, por ejemplo, las tablas de riesgo empiezan a los 40 años, pero la enfermedad cardiovascular, la enfermedad aterosclerótica empieza mucho antes. Entonces, deberíamos tratar de adelantar esto. Tenemos que analizar cuáles son las barreras a nivel de los pacientes, a nivel de los médicos y particularmente a nivel de los sistemas de salud. ¿Qué podemos proponer? Nuevos tamizajes y estratificación precoz, iniciación del tratamiento precoz y asegurar adherencia a lo largo de la vida. En cuanto a adherencia, hay que asegurar la asequibilidad, la accesibilidad, reducir los tiempos de repetición de la prescripción, explorar nuevas intervenciones. Muy importante, involucrar a los farmacéuticos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud, a los no médicos y algunos elementos técnicos como las combinaciones fijas y las polipíldoras que pueden ayudar como una herramienta más. En nuestro consultorio, obviamente, tenemos un enfoque individual de los pacientes, pero también hay que tener un enfoque poblacional. No actuar solamente sobre una entidad nosológica, sino sobre varias entidades nosológicas. Fíjense, cuando yo hablo de obesidad, hablo del riesgo cardiovascular, pero el riesgo oncológico también aumenta por la obesidad. Y por último, actuar sobre el riesgo. Desde la Federación Mundial del Corazón defendemos la cobertura universal de la salud. Y tenemos una serie de documentos, hace 10 años que producimos nuestros roadmaps, que son documentos que buscan cuáles son las barreras de implementación y cómo superar las barreras de implementación. Este es el mapa completo de los roadmaps, si algunos de ustedes han participado en algunos de estos grupos de redacción. El año pasado actualizamos nuestro roadmap de colesterol y realizamos el primer roadmap sobre salud digital. Y este año actualizamos el de prevención secundaria y va a salir durante el Congreso Europeo el de de combinaciones a dosis fijas y polipíldoras. Esto ya está lanzado, este documento, lo pueden bajar de la página web o de Global Heart, que es nuestro órgano de difusión. Y este es el grupo de Polypill, que es el que está trabajando en Fixed Dose Combination. Los roadmaps
deberían utilizarse para que localmente, por ejemplo, acá en la ciudad de Caracas, se junte quiénes son los que por ejemplo, tenemos un problema, prevención secundaria. Entonces hay que reunir a los médicos, hay que reunir a los grupos de pacientes, a los pagadores, a los decisores en salud, a las farmacéuticas, todos los que tienen que ver con el tema y decir, bueno, ¿cuáles son las barreras locales que tenemos y cómo podemos superarlas? Ustedes saben que hay cosas que son fundamentales. El paciente después de un infarto es el momento ideal para que el paciente deje de fumar. Es el momento ideal para que yo lo vacune para la influenza. Es el momento ideal para que le dé la medicación, polipíldora, no polipíldora, pero que le dé la medicación. Entonces, y ese momento a veces no se aprovecha. Próximo, ya lanzamos nuestro plan de hacer roadmap de implementación clínica. Vamos a tomar ahora prevención secundaria, no en el carácter solo de salud pública, sino el carácter de tratamiento. En cuanto a algunos eventos que hemos hecho, bueno, hace poco, entre el 22 y 23 de mayo, hicimos el foro sobre enfermedad, multimorbilidad y cuidado integrado. En Ginebra, entre el 25 y el 26 de mayo, esto se repite todos los mayos en Ginebra, hacemos una reunión de políticas de salud. En este caso ocurrieron 8 ministros de salud. Es el summit en relación con la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Como ustedes saben, ¿hoy qué día es? 3. Bueno, hoy es 4. Bueno, yo el día 30 terminé el Congreso Mundial en China, en Shanghái. En ese tiempo viajé hasta acá, hasta Latinoamérica. Los próximos congresos mundiales en el 2025 van a ser con la Sociedad Europea de Cardiología en Madrid. El 27 seguro es en Houston con el American College y estamos negociando el 26 en Cairo con nuestro colega de Egipto. Hemos hecho el año pasado el primer congreso mundial de enfermedad cardíaca reumática, que sigue siendo un problema de salud a nivel mundial. En octubre, con el Congreso Argentino de Cardiología, y los invito a los que estén por ahí, haremos un taller sobre miocardiopatía chagásica, que son las dos grandes enfermedades olvidadas cardiovasculares, la reumática y el Chagas. 29 de septiembre desarrollamos el Día Mundial del Corazón, están invitados, sé que las hacen, y este año vamos a hacer nuestra actividad central en la ciudad de Accra, en Ghana, es decir, vamos a ir a la subsahariana. Muy importante, pongan en su agenda que en el septiembre del año próximo será el cuarto reunión de alto nivel de las Naciones Unidas, es decir, los jefes de Estado. No sé quién irá por Venezuela, después de que sea electo presidente. El nuestro va seguro. El nuestro va. Los jefes de Estado se van a reunir por cuarta vez para analizar el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles y la enfermedad mental, que son grandes desafíos para el desarrollo y la economía de los pueblos. Fomentar implementación oportuna. La innovación. Innovación no es solamente, lo más importante es el teléfono celular, obviamente. Hemos desarrollado un roadmap. Lo que tenemos es hacer cosas más simples. Desarrollamos también el programa de líderes emergentes ya por 10 años. Creación de Salim Sub. Este año lo haremos en Kenia, en la ciudad de Mombasa, sobre combinaciones dosíficas y polipíldora. Y abrimos un segundo Emerging Leader sobre abogacía y comunicación. Los llamados para estos eventos ya están cerrados, pero es importante que desde la sociedad se mantengan atentos porque esto se repite anualmente y es una gran posibilidad para jóvenes cardiólogos o no cardiólogos menores de 30 años para ir a un lugar del mundo. Nosotros pagamos viajes, pagamos la estadía, la comida, que coman poco, y, y durante una semana trabajar sobre un tema.
Por último, el tema de las políticas de cardioambientales. La salud debe ser considerada en todas las políticas. El ministro más importante para la salud no es el ministro de Salud, es el ministro de Economía, obviamente. La polución ambiental está ocasionando una crisis en el mundo. 25% de la mortalidad cardiovascular y aproximadamente lo mismo la enfermedad cerebrovascular está en relación con la polución ambiental. Nosotros ya habíamos lanzado un documento sobre esto y nuestro reporte de este año que lanzamos en mayo está centrado en polución ambiental. De modo tal que hemos pasado revista algunas potenciales soluciones y hacemos un llamado a la acción para desarrollar un enfoque inclusivo de toda la sociedad y de todos los gobiernos para la salud cardiovascular. La mortalidad cardiovascular es de prácticamente 20 millones de personas. Si nosotros pudiésemos bajar teóricamente ese 80% de mortalidad, tendríamos un ahorro de más de 15 millones de muertes por año. Esta es una pretensión muy alta. Pero si uno dice voy a reducir nada más que en un 30%, llevaríamos ese 20 millones alrededor de 13 millones y medio. Es decir, salvaríamos 5 millones y pico de muertes. Es decir, que se puede reducir en 5 millones de muertes, pero no son muertes cualquiera, son las muertes de aquellos que viven con ustedes todos los días, los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo, etc. Entonces, para terminar, voy a tomar algunas palabras de nuestro reporte del año 23, que dice que los países y otras partes interesadas pertinentes deben continuar sus esfuerzos para mejorar los datos de enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo, particularmente en los países de ingresos bajos y medianos, donde existen lagunas de datos. Es importante tener datos. Hoy hablamos con Carles Ponte de este tema. Necesitamos datos de todo, de la fuerza laboral, etc. Esto ayudará a entender por qué ciertas poblaciones tienen un mayor riesgo de ciertas enfermedades cardiovasculares. Los países deben asegurar que su gasto en salud como un porcentaje del PBI sea de al menos 5% en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Deben implementar políticas para combatir la enfermedad cardiovascular guiadas por la carga de enfermedad y los factores de riesgo predominantes y asegurar su implementación que cuente con los recursos adecuados y supervisados. Con carácter de urgencia, debe priorizarse la cobertura de intervenciones para la prevención y gestión cardiovascular en los paquetes de cobertura universal de la salud. Y por último, las lecciones aprendidas para mejorar la prevención y el manejo de la enfermedad cardiovascular y el acceso a la atención a las terapias deben implementarse en todas las regiones para abordar las inequidades y las desigualdades del progreso en la disminución de la mortalidad de la enfermedad cardiovascular. Las organizaciones gubernamentales, las sociedades, las fundaciones, las escuelas de medicina, el sector privado, los grupos de pacientes, la sociedad civil y fundamentalmente los decisores políticos deben realizar alianzas porque hay lugar para todos y todos somos necesarios. Es necesaria nuestra creatividad, nuestra comunicación, la cooperación y el pensamiento crítico. El objetivo final de nuestra profesión es darle lo que funciona a los que lo necesitan. Y voy a terminar con estas palabras que escribimos con Ed Fry, en ese momento presidente de la American College of Cardiology. Yo quiero agradecer que pusieron una foto mía de cuando era residente de segundo año, más o menos. Sí, sí, los del college no de esa foto. Que dijimos, abordar y reducir la carga global de enfermedad cardiovascular requiere una solución global que reúna las mejores mentes, la mejor investigación, la mejor educación y la mejor defensa a través de asociaciones colaborativas y creativas. Estamos orgullosos y comprometidos con trabajar juntos, reconociendo que somos un mundo con un solo corazón. Yo, señor presidente, creo que probablemente en este Congreso se reúna las mejores mentes, la mejor investigación, la mejor abogacía y la mejor educación
en Venezuela. De modo que creo que es una buena oportunidad para pensar estos temas, porque en realidad la mejor manera de predecir el futuro es crearlo, porque si no, no se va por delante. Y quiero terminar agradeciendo al board de la World Heart Federation 2023-2024, que me acompañó me toleró durante estos 2 años, me quedan solamente 6 meses de este sufrimiento. Así que a todos ellos quiero darles un saludo desde aquí, aunque ellos no reconozcan, y con esto agradecerles. Gracias Caracas, gracias Venezuela, gracias mis amigos.